antes de empezar, necesito advertirte. Esta historia no es fácil de escuchar. No trata de algo ruidoso u obvio. Trata de las cosas silenciosas, de esos momentos que no parecen incorrectos hasta que lo son. Habla de la soledad, de los límites difusos y de ese tipo de silencio que lo cambia todo. Si eso te incomoda, quizá quieras dejar de ver ahora, porque lo que empezó como una decisión simple se convirtió en algo que todavía no logro entender del todo. Y lo peor, lo vi venir, y aún así dejé que pasara. Cuando pidió quedarse, no parecía una gran decisión. Dijo que solo necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para aclarar su vida. Y, sinceramente, lo entendí. La vida lo había golpeado más fuerte de lo que esperaba. Así que dije que sí. Me dije a mí misma que sería temporal. Solo unas semanas. Solo hasta que todo mejorara. Pero mirando atrás ahora, ese fue el momento en que todo empezó a cambiar en silencio. Al principio, todo se sentía normal, demasiado normal. Volvimos a tener rutinas. El café por la mañana, conversaciones cortas, el sonido de pasos en una casa que había estado demasiado vacía durante mucho tiempo. Y no voy a mentir, una parte de mí se sentía aliviada, porque por primera vez en mucho tiempo no estaba sola. Pero esa sensación no duró, porque algo más empezó a crecer debajo de todo eso. Algo que no podía nombrar. Empezó pequeño, tan pequeño que casi lo ignoré. La forma en que hacía pausas antes de hablar, la forma en que las conversaciones se alargaban un poco más de lo normal, la forma en que el silencio dejó de sentirse vacío y empezó a sentirse pesado, como si algo estuviera en la habitación con nosotros, observando, esperando. Y cada vez que lo notaba, me decía a mí misma que lo estaba imaginando. Hasta que una noche lo sorprendí mirándome, no por accidente, no por un instante, sino el tiempo suficiente para que se sintiera intencional. Y cuando giré, no apartó la mirada de inmediato. Solo un segundo demasiado tarde. Ese momento se quedó conmigo, más de lo que debería. Esa noche no pude dormir, no por lo que pasó, sino por cómo me hizo sentir. Confundida, inquieta, y si soy sincera, vista. Y esa era la parte que no quería admitir. Pasaron los días y en lugar de desaparecer, esa sensación creció. Aparecía en pequeños detalles. Él estaba más presente, sin decir mucho. Solo ahí, demasiado ahí. Y cada vez que lo notaba, me repetía lo mismo. Esto no es nada, pero no era nada. Una tarde, todo cambió. Estaba en la cocina, haciendo algo simple. Y lo sentí otra vez. Esa sensación de que alguien me observaba. Cuando me giré, ahí estaba,
apoyado en la puerta, en silencio, inmóvil, y esta vez ni siquiera fingió mirar a otro lado. Ahí fue cuando la incomodidad se volvió real, porque ya no era confusión, era conciencia. Y cuando eres consciente, no puedes volver atrás. Debí haber dicho algo. Debí haber creado distancia. Debí haber marcado un límite, pero no lo hice. Y me he preguntado por qué 1000 veces. Quizá fue la soledad, quizá fue la negación, o quizá simplemente no quería romper lo que fuera que estaba pasando, aunque no lo entendiera. Ese fue mi segundo error. Después de eso, todo se volvió más intenso, no en palabras, sino en presencia, en silencio, en espacio. La casa se sentía más pequeña, cada habitación más cercana, cada momento más pesado, como si ambos supiéramos algo, pero ninguno estuviera dispuesto a decirlo en voz alta. Entonces llegó la primera prueba real. Noé, casa en silencio. Estábamos en la sala y por primera vez ninguno intentó irse. Simplemente nos quedamos ahí, sentados en ese silencio, dejándolo alargarse, dejándolo existir. Y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Recuerdo pensar, este es el momento en que todo podía detenerse o avanzar. Y no hice nada. Después de esa noche, evitarse se volvió imposible, porque ahora había algo entre nosotros, no dicho, pero real. Y cada interacción se sentía como caminar sobre una cuerda floja, un paso en falso, y todo se caería. Luego llegó el momento que no puedo olvidar, el que lo cambió todo. No fue algo dramático, no hubo gritos, ni confrontación, solo un momento simple, que duró un poco más de lo que debía. Y en ese momento me di cuenta de algo que no quería aceptar. Los dos lo sabíamos. Esa realización fue lo más fuerte de todo, porque significaba que no era unilateral, no era imaginación, no era un accidente. Era algo de lo que ambos éramos conscientes y que ninguno detuvo. Ahí empezó la culpa, una culpa real, de la que se queda en el pecho, de la que no te deja respirar bien, de la que susurra. Debiste haberlo detenido antes, pero para entonces ya no era simple, porque detenerlo significaba enfrentarlo, y enfrentarlo significaba admitir que era real. Así que, en lugar de eso, seguimos fingiendo. Y fingir es como las cosas se van demasiado lejos. Los días se convirtieron en semanas. La tensión no desapareció, evolucionó, se volvió más silenciosa, más controlada, pero más profunda, más peligrosa, porque ahora no necesitaba mostrarse para sentirse. Y entonces algo pasó que lo sacó todo a la superficie. Alguien lo notó. No todo, pero lo suficiente.
una pregunta, una mirada, una pausa en una conversación. Ese momento en el que te das cuenta de que esto ya no es invisible. Ahí el miedo reemplazó a la confusión, porque ya no era solo sobre nosotros, era sobre las consecuencias. Esa noche tomé una decisión, la más difícil de mi vida. No porque no supiera lo que era correcto, sino porque esperé demasiado para hacerlo. Al día siguiente, se lo dije. No podía quedarse más. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier cosa que habíamos vivido antes, porque esta vez no quedaba nada sin decir. No discutió, y eso lo hizo peor. Simplemente lo aceptó, y esa aceptación lo dijo todo. Cuando se fue, la casa volvió a quedarse en silencio, pero no era el mismo silencio de antes, y pesaba más, porque ahora sabía algo que no puedo olvidar. Algunas líneas no se cruzan en un instante, se cruzan poco a poco, en silencio, paso a paso, hasta que un día te das cuenta de que has ido demasiado lejos. Y la verdad es que no fue una sola decisión la que nos llevó aquí. Fueron 100 pequeñas, 100 momentos en los que dije, esto no importa. Pero sí importaba. Cada uno de ellos importaba. Ahora estoy en la misma casa, las mismas habitaciones, el mismo silencio. Pero todo se siente diferente, porque sé esto. Algunas cosas no se rompen de golpe, se transforman, se difuminan, cambian hasta que ya no las reconoces. Y quizás esa es la parte más aterradora. No que haya pasado, sino que lo vi pasar y no lo detuve. Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo. Sé honesto. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en mi lugar? Porque a veces las decisiones más difíciles no son las obvias, son las silenciosas, las que nadie más ve, y esas son las que lo cambian todo.